Se han registrado 49 casos en todo el país con 5 personas fallecidas en este último tiempo. Y estamos hablando del síndrome urémico hemolítico. Hay que cuidarse. Los niños son principalmente los más afectados a este tipo de enfermedad y los cuidados que hay que tener al momento, como por ejemplo de comer carne. Y en este caso le damos la bienvenida a Mariano Farías, médico nefrólogo. Mariano, ¿cómo estás? Gracias por estar en Telefe Noticias. Muchas gracias por la invitación. Mariano, decíamos, ¿los niños son la población más vulnerable cuando hablamos de este síndrome? Así es, siempre decimos que hasta los 5 años es la población más vulnerable, pero hubo casos, estos últimos casos en Córdoba y demás, que se extendieron hasta los 7 años las víctimas de esta enfermedad. ¿Cómo se contagia? Se contagia básicamente por la carne. También puede haber contaminación cruzada, o sea, donde estuvo la carne no coccionada y uno no lava bien, eso se llama contaminación cruzada. Puede estar en los vegetales, en la leche no pasteurizada y en el agua también. Y también se puede transmitir con las manos, de humano a humano también. Ajá. ¿Cuáles son los síntomas, no? ¿Cómo se da cuenta una persona, los padres que pueden estar transitando esta enfermedad del niño? Y en el inicio es una diarrea sanguinolenta, es una diarrea con sangre, y posterior a eso puede venir dolor abdominal, fiebre, y ya en el correr de la enfermedad, en el transcurso, cuando se va evolucionando, puede haber anuria, oliguria, que es disminución del ritmo diurético. La madre puede ver que moja menos los pañales y demás, ¿sí? O en el niño que ya orina, que ya le pide menos para hacer pis. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones al momento de la alimentación, por ejemplo, en los más niños, que a veces cuesta, ¿no?, decirles esto no, puntualmente? Sí, sobre todo las hamburguesas, que son bastante populares. Atractivas. El tema de la carne picada lleva un doble riesgo. ¿Por qué? Porque normalmente la bacteria Escherichia coli, productora de la toxina SIGA, que es la bacteria que esta enfermedad, está en las superficies de las carnes, y uno cuando cocciona la superficie ya la elimina, pero en el tema de la carne digamos entremezclada o picada, puede que la superficie quede en el medio y uno no cocina bien el centro, y ahí se produce la contaminación. Doctor, pasa que muchas veces decimos, no, pero nosotros hacemos vuelta y vuelta la hamburguesa que queda bien doradita. Bueno, o el asadito también, ¿no? El asadito, pero no pasaría en este caso, no es solo en la carne picada, no en un asado, por ejemplo. No, también en el asado puede vehiculizarse, pero es más riesgoso con la carne picada. Por eso es la carne picada prohibida para niños menores de 5 años. La idea es esa, sí, que esté prohibida. Bien. Y por ejemplo, unos va pensando, ¿no?, empanadas de carne, que generalmente son con carne picada, pastel de carne, pastel de papa con carne picada. Ahí también hay que poner el foco al momento de la cocción. Así es, albóndigas y más. Todo lo que tiene carne picada tiene un riesgo adicional a la de la carne. ¿El adulto no tiene riesgo comiendo una carne picada que, por ejemplo, tenga la bacteria, es la Escherichia coli? Así es. Hay riesgo, pero es mucho menor. En los adultos mayores, con las defensas bajas y más, puede haber algún caso, pero es mucho más frecuente en niños. Hay casos aislados en adultos, pero y algunas causas de síndrome urémico hemolítico atípico en adultos, pero se da sobre todo en niños el urémico hemolítico típico. Doctor, ¿por qué hay algunos casos que terminan en fallecimientos? ¿Tenía alguna comorbilidad previa a estos niños o se puede complicar mucho? No, es una enfermedad grave, por eso pueden terminar en la muerte, puede determinar falla de los órganos, como es el caso del riñón, que es la primera causa de falla renal aguda en niños, y la segunda causa de falla renal crónica también en niños. Se lleva el 20% de los trasplantes de niños esta enfermedad, con lo cual puede afectar en este caso los riñones, como decía, pero puede haber afectación también del sistema neurológico, del sistema gastrointestinal y demás. Con lo cual, como decíamos, es una enfermedad muy grave y que es prevenible. Por eso es tan importante la difusión en los medios de comunicación, más que nada también porque no tiene un tratamiento específico, más que el de sostén de todos los órganos que fueron afectados por esta enfermedad. ¿Cómo se da el tratamiento de una persona que lo contrae, por ejemplo? Bien, en el caso de la falla renal por esta enfermedad, se da el tratamiento de sostén, hidratación y demás, y en el caso de esa falla renal acentuarse, se puede llegar a hacer diálisis. En los casos de los niños casi siempre se elige la diálisis peritoneal,
y bueno, esperando la recuperación se suplanta el riñón que no funciona hasta que puede volver a funcionar por sí solo. Las consecuencias evidentemente son muy graves en el caso de contraerlo y que haya un tratamiento positivo, digo, para la secuela que pueda llegar a dejar. Tal cual. Las secuelas son muy importantes porque puede dejar falla renal crónica en el niño si se recupera, claro. ¿Sí? Y esto también nos hace... Justo hoy el 27 es el Día Internacional de Trasplante. En los adultos se lleva una tasa muy importante de trasplantes en adultos. O sea, el paciente que puede mejorar y sale de diálisis y demás, queda para su adultez con una falla renal importante, puede quedarlo. Doctor, ¿hay más casos en la actualidad que tiempo atrás? ¿Hay un amesetamiento del síndrome urémico hemolítico? ¿Qué están notando en cuanto a las estadísticas? Bueno, ahora hubo un rebrote, digamos, de casos. Si bien es una enfermedad rara, Argentina es endémica, tenemos un poco el triste score de estar primero, seguir liderando, pero bueno, hay que acentuar en la prevención, eso es muy importante, sobre todo cuando hay casos, muchos casos en la misma zona geográfica, como fue Córdoba y demás. Estamos haciendo mucho hincapié en lo que es carne picada, hamburguesas, bueno, recién decíamos todos los derivados de carne picada. ¿Hay alguna otra manera de contraer esta enfermedad? Sí, leche no pasteurizada es una, el agua es otra, pero bueno, eso se encargan, digamos, los municipios y demás. Y sobre todo el lavado de manos, que también un niño que está eliminando por las heces, por la materia fecal, esta bacteria, si uno no se lava bien las manos puede contagiar, ¿sí? O sea que también... Hay que recuperar un poco los hábitos que teníamos en la pandemia, ¿no? Son fundamentales. El lavado de manos siempre es fundamental, el lavado de los alimentos y la buena cocción es fundamental en este caso. De todas maneras, digo, para llevar un poco de tranquilidad, porque uno se imagina, bueno, este virus contagiándose en una salita de un jardín, por ejemplo, digo, es menos frecuente, al menos de los casos que ustedes ven, lo han detectado más, que los contagios se han surgido a raíz de comer carne picada. Sí, digamos, esta bacteria se contagia más en el caso de la alimentación y la contaminación cruzada, que es, por ejemplo, utilizar una tabla y poner carne, después no lavarla y utilizar otro tipo de alimentación y después ingerirla. Esa es la contaminación cruzada que hay que tratar de evitar. Bien, o sea, por más que lo hagamos en casa... Y no discrimina tampoco esta cuestión social, ¿no? Digo, estamentaria. En ese sentido, digamos, todos hemos comido o comemos carne picada de una u otra manera, o en una empanada, o en un pastel de carne, o en una propia hamburguesa, y en este sentido hay que cuidarse con estas recomendaciones puntualmente. Doctor, es mucho más grave para aquellos niños que tienen una comorbilidad, ¿no? Esta enfermedad, como cualquier otra. Sí, pero aquellos niños que son inmunocompetentes también es una enfermedad con mucha gravedad, reviste mucha gravedad y es potencialmente letal, con lo cual es muy importante la prevención, debido a que, como decía antes, no tenemos un tratamiento efectivo contra la bacteria. ¿El diagnóstico cómo se lo dan? ¿A través de una muestra de sangre, una muestra de materia fecal? ¿Cómo sí, se hace, digamos, una conjunción de ambas, ¿sí? Una muestra de sangre, de la materia fecal también se analiza y ahí se da con la bacteria. ¿Y suelen quedar internados los chicos? Sí. ¿O todo niño que tiene sospecha de síndrome urémico hemolítico debe quedar internado para evaluar la evolución. ¿Sí? No todos evolucionan a falla renal o a un daño neurológico, pero por la potencial gravedad tienen que quedar internados. Bien, y ahora como jefe de trasplante renal del HPR aquí en Rosario, ¿se han visto muchos casos, niños internados actualmente por esto? Nosotros actualmente no estamos haciendo trasplante renal en niños, pero sí vemos adultos que queda una secuela del síndrome urémico hemolítico que han tenido en la infancia, y sí trasplantamos a aquellos, digamos, ya adultos que cuando eran niños tuvieron este problema. Bien, bueno, desterramos entonces todas estas cosas felices que en algunos casos uno va a comer y a buscar, al menos de los 5 años para abajo no, lo dejamos de los 5 años para arriba. Es así. A cuidarse. Doctor, muchas gracias, ha sido muy amable de estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias.